En la clase de hoy estaremos viendo varios ejemplos relacionados con problemas de transformadores. En esta sección del curso estaremos viendo algunos ejemplos relacionados con transformadores. En este primer ejemplo pues estaremos resolviendo un problema referente a un transformador con su pérdida, ¿verdad? Nos dan las pérdidas en los embobinados como las pérdidas asociadas al core magnético. Quiere decir que estaremos utilizando el modelo práctico, ¿verdad? Completo del transformador que modela todas sus pérdidas. Y es un transformador de 2.4 kVA, 2400-240 voltios, un step down. Ya conocemos las características donde ocurren las pérdidas, los parámetros R1, 1.5 ohmios, X1, 2.5 ohmios, R2, 0.02 ohmios, X2, 0.03 ohmios, la resistencia de core 6 kilo ohmios, la reactancia de core 8 kilo ohmios. Está operando 80% de carga máxima, ¿verdad? Y posee una carga que posee un power factor igual a 1. Y que deseamos calcular la eficiencia de este transformador cuando se modelan todas sus pérdidas. Lo primero que hacemos es que construimos el circuito equivalente de ese transformador con todos sus parámetros. Y entonces lo que nos interesa calcular aquí sería la eficiencia, que es la potencia de salida entre la potencia de entrada. Si es como nosotros definimos eficiencia, la cosa es cómo llegamos ahí, ¿verdad? La forma en que vamos a llegar a trabajar el problema es desde el secundario hacia el primario. Así que lo primero que hacemos es calcular la corriente de secundario, la I2. Una vez tengamos la I2, hacemos un KVL para calcular el voltaje de 2 en la bobina 2. Con la relación de transformador ideal conseguimos I1 y E1. Y así seguimos, ¿verdad? Hacia el primario hasta lograr calcular la corriente de entrada con el voltaje de entrada, ¿verdad? Para poder usar la fórmula de potencia aparente, C1 es igual a I1 por V1, ¿verdad? En este caso la corriente conjugada. Y una vez tenga eso, puedo cambiar ese valor de potencia aparente en coordenadas polares rectangular y ahí consigo la potencia real, ¿verdad? Consumida o suplida por la fuente. Así que como tenemos esta porción de bobinado del core, ¿verdad? Las pérdidas por el core, pues entonces nosotros tenemos que calcular esas corrientes, ¿verdad? Que se van por la resistencia de core y por la reactancia de core. La suma de esas dos a través de un KCL aquí en este nodo me da la corriente de core y luego la suma de esa corriente de core con la I1 me da la corriente de entrada al primario. Así que eso es lo que vamos a estar calculando. Comenzamos entonces con la I2, es V2 por I2, ¿verdad? La fórmula de la potencia, despejo por I2 sería S2 entre V2, me da 2.4 kVA entre 240 10 amperes, pero está operando 80% de la carga, quiere decir que tengo que multiplicar eso por 0.8, se me da 8 amperes. Para convertirlo a fasor, pues el power factor es 1, así que coseno inverso de 1 es 0, así que eso es ángulo 0. Si fuera otro power factor, si fuera leading, pues el ángulo tiene que ser positivo. Y si fuera lagging, el ángulo tiene que ser negativo, porque es la corriente con respecto al voltaje, que el voltaje en el secundario ahí es 240, ángulo 0. Si las cosas, la corriente I2 es 8, ángulo 0, hacemos el KVL en el lazo del secundario, sería menos E2 más I2 por la caída en la impedancia del secundario más V2 igual a 0, despejamos para el voltaje de la bobina 2, 240 más 8 amperes por la impedancia del secundario, ¿verdad? La convertimos ahí a coordenadas polares para poder multiplicar, se multiplica en polar, luego se cambia a rectangular para sumárselo al 240 y luego
que lo tenemos en coordenadas rectangulares, lo cambiamos a polar para tener ese voltaje que es 240.16, ángulo de 57.56 mili, ¿verdad? Ese es el ángulo que eso se puede aproximar si deseamos a cero, ángulo cero. Calculando el voltaje entonces en el primario, pues con la razón de vuelta, ¿verdad? Usamos la fórmula de 1 entre 2 igual a N1 entre N2. Por lo tanto, E1 es el voltaje de 2 por la razón de vuelta, 240 entre 2400 entre 240, que eso da 10. Y eso nos da 2401.6 voltios, ángulo de 57.56 mili. Para la corriente I1 también usamos, pero la razón de vuelta para las corrientes, que es I1 entre I2 igual a N2 entre N1. Espejo para I1, I2 por N2 entre N1. I1 es 8 amperes por punto 1, eso me da 0.8 amperes, ángulo 0. Entonces para las corrientes de core, como están en paralelo a la bobina E1, tienen el mismo voltaje, así que E1 entre RC me da la corriente de resistencia de core y E1 entre XC me da la corriente que va por la reactancia del core. Y que eso nos da 0.4 amperes, ángulo de 57.56 mili, la de la resistencia de core, y 0.3 amperes, ángulo de menos 89.94, la de la reactancia del core. Ahora, como habíamos dicho, sumamos esa resistencia, la corriente de la resistencia de core más la corriente de la reactancia de core. Y eso nos da la corriente de core total, cuando lo sumo, ¿verdad? Nos daría 0.5, ángulo de menos 36.81, ¿verdad? Esto sería corriente de core. Y quiero la de entrada, que es realmente la que estoy buscando, pues sería la suma a través de otro KCL de la de core más la I1. La de core es 0.5 ángulo de menos 36.81 y la I1 nos había dado 0.8 ángulo 0. Y eso nos da 1.24 ángulo de menos 14. Una vez tengo la corriente de entrada, ahora si voy a calcular las potencias, la de salida, es bien fácil, V2 por I2 por el power factor, 240 por 8 por 1, 1920 watts. Y la de la entrada, pues necesito calcular el V1 con el VIN por otro KVL, pero en el lazo de entrada, VIN entonces va a ser el E1 más la caída en la impedancia de entrada Z1, ¿verdad? Sería I por Z1. Tenemos todo eso, sustituimos. Y el VIN, voy a hacer la multiplicación, nos da 2404 ángulo de 0.12 grados. Y una vez tengo VIN, la potencia de entrada la consigo con la fórmula de la potencia compleja en la entrada, VIN por IN conjugado. Hacemos esa multiplicación, 2404 ángulo de 0.12 por 1.24 ángulo de 14. Cambiamos ese fasor, ¿verdad? Ese total que nos da 2981.15 B ángulo de 14.12 de polada rectangular y ahí entonces nos da la potencia de entrada en watts, ¿verdad? Para la eficiencia necesito los watts, no me interesa la Q. P out en TPI, 1920 entre 2891 y eso nos da 66.41% de eficiencia. Y eso era lo que estamos buscando en este problema de transformador, utilizando su modelo práctico. Entonces, el segundo problema tiene que ver con conexiones de transformadores trifásicos. En este caso tenemos un transformador o tres transformadores monofásicos de 25 kVA, 4.16, 13.2 kV, y que los conectáramos en la configuración delta Y, calcular la potencia total y cuántos son los voltajes de línea en el primario y secundario. Y que para hacer la conexión
del delta, pues el delta se conecta positivos con negativos, ¿verdad? Así que si tengo positivo y negativo aquí de ese primer transformador, y así son todos los demás, positivo con negativo, pues yo hago la conexión positivo con negativo y negativo con positivo, ¿verdad? Y saco las líneas A, B y C. Eso fue lo que hicimos aquí, ¿verdad? Y en el caso del secundario, que también tengo positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo, se conectan para lograr el Y todos los negativos y formar el punto neutral del Y. Que todos los negativos se conectan en común y los positivos entonces son las líneas A, B y C. Y ahí tengo esos tres transformadores conectados en Y o estrella. Para la potencia, pues si tengo tres transformadores de 25 kVA por 3, la potencia total sería 75 kVA. Y para los voltajes de línea, en el caso del primario, está conectado en delta, así que Y en delta, fase y línea es lo mismo, así que si había 4.16 kilovoltios de fase, pues entonces hay 4.16 kilovoltios de línea. Y en el secundario que está conectado en Y, pues entonces si tengo la voltaje de fase, que era 13.2 kV, pues lo multiplico por raíz de 3, porque así es como se calcula los voltajes de línea a partir del voltaje de fase. Raíz cuadrada de 3 voltaje de fase, raíz cuadrada de 3 por 13.2 kV y eso me da 22.86 kilovoltios. Así que con esto terminamos esta sección de ejemplos sobre problemas de transformadores.